Tutor compañeros, este es un video anexo al punto 4 de la exposición referente a la aplicación final. En la exposición inicialmente se habló del funcionamiento de la interfaz gráfica, pero en uno de los lineamientos nos están hablando también de explicar el código de funcionamiento de la interfaz. Entonces, este video anexo, la idea con él es explicar esa parte del código. Este video va a ser un poco extenso porque pues el código es amplio, sin embargo pues trataré de ser lo más breve posible, pues para hacer que nos quede un poquito corto el video y podamos abarcar todo el tema del código de esta aplicación. Bueno, entonces la idea es, vamos a mirar el código de la aplicación. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos el código con el cual está funcionando nuestra aplicación. Aquí lo tenemos. Ya pues la interfaz gráfica está totalmente descrita y pues ahí también un video explicando el funcionamiento de ella. Entonces ahora nos vamos a centrar en esta parte, que es la parte del código. Bueno, en primera instancia, ¿qué tenemos? Tenemos varios controles. Hay algo que voy a explicar rápidamente y pues lo haré una sola vez. Es una rutina que se repite muchas veces. Es esta rutina en la cual nosotros tenemos la simulación del llenado de un tanque. Es la misma rutina que estamos utilizando en prácticamente todo el proceso. Aquí también vemos una rutina muy similar. Hay una que es un tanto diferente, que es donde un tanque se llena y el otro se desocupa, por ejemplo esto. Pero en sí el principio de funcionamiento de la aplicación, de la rutina es exactamente la misma. Entonces esta se va a explicar una sola vez, pues como para darle un poquito más de agilidad al tema de la explicación del código. Las secciones del código están debidamente comentadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que corresponde al código de la banda transportadora. Aquí está el despalillado y así sucesivamente con todas los procesos que involucran el proyecto. Inicialmente tenemos este control aquí solito, no está haciendo en apariencia absolutamente nada. Este control corresponde a la base sobre la cual se pusieron todos los controles de la interfaz gráfica de usuario. Estamos hablando de este control tipo pestañas o tipo tabuladores. Pues este control realmente lo único que sirve es como contenedor. Entonces por eso acá en el código lo vemos a él solo. Vamos a iniciar inicialmente con la descripción de este punto, que es la recepción, la banda transportadora, en el cual podemos observar que entonces este es el código. Este código es muy sencillo. ¿En qué consiste? Tenemos acá el control de velocidad, el cual se programa para decirle cuál es el porcentaje de velocidad con el que debe girar el motor de la banda transportadora. Habíamos hablado que el motor de la banda transportadora es un motor de 3600 revoluciones. Inicialmente habíamos considerado en el diseño tratar la velocidad de todos los motores, pero nos dimos cuenta al consultar con diferentes catálogos de distribuidores de motorreductores que hay motorreductores, o más bien hay motores de motorreductores que tienen una muy amplia gama de velocidades. Entonces no podemos especificar que todos van a ser a 3600. Sin embargo, pues esta primera parte ya se había hecho cuando habíamos encontrado ese pequeño detalle. Entonces lo dejamos así, como 3600 revoluciones. Tenemos acá entonces el control donde se va a programar la velocidad con la cual debe girar el motor. Tenemos acá, esto es para esta partecita de acá, es un control lógico en el cual nosotros vamos a decirle al sistema si tenemos accionado el botón de iniciar o parar el proceso. De lo contrario, pues aquí vamos a tener un valor de 0 para la velocidad. Es decir, lo que nosotros hacemos en este punto, en esta rutina, es programar un número de 0 a 3600, un número de 0 a 100. Me olvidaba que esto es en porcentaje. Un número de 0 a 100, el cual pues va a ser un porcentaje.
pero ese porcentaje o ese número debe salir acá hacia la siguiente etapa, siempre y cuando el botón de iniciar o parar el proceso esté activo. Si no está activo, lo que vamos a estar enviando todo el tiempo es un 0, para que pues el motor permanezca estacionado o quieto o fuera de funcionamiento, como se quiera ver. Y tenemos acá, pasa a otra etapa muy similar, en la cual tenemos el paro de emergencia, que el paro de emergencia, mientras esté activo, va a enviar nuevamente un 0 aquí a esta ecuación. Esto es una ecuación pequeñita que es una regla de 3, ¿sí? Para poder hallar la velocidad, ¿sí? Tenemos un porcentaje que ingresa, y con esta ecuación, que es una regla de 3, sacamos un valor entre 0 y 3600. Si ingresamos, por decir algo, un 50, pues tendríamos 1800 revoluciones por minuto. Bueno, de lo contrario, si el paro de emergencia está activo, pues estaríamos enviando un 0 diciendo que el motor se ha detenido. Y pues nuevamente esta sección es una regla de 3, que el valor de esa regla de 3 es lo que vamos a enviar a este medidor que nos va a indicar a qué velocidad está girando el motor de la banda transportadora. Esta sección que tenemos acá es simplemente para los indicadores, para estos indicadores que tenemos en la interfaz de usuario, que nos dice que si está en funcionamiento o si está activado el paro de emergencia. Estos controles corresponden a esos elementos acá en la parte de la interfaz gráfica. Aquí están. Listo. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente pues tenemos acá una variable local. Esta es una variable local que pertenece a este control. Esta variable local que tenemos acá la invertimos porque pues obviamente la idea es que perdón, si esto está en 0, quiere decir que está apagado. Entonces aquí tengamos un 1, con el fin de que esta compuerta AND nos habilite todos los estados que tengamos en este botón. Es decir, si yo tengo un 1 acá y aquí tengo un 1, pues voy a ver un 1 acá en el LED indicador o en el piloto indicador del estado. ¿Sí? Porque pues 1 por 1, 1. Y de igual manera, si tenemos un 0 acá, pues 1 por 0, 0. Aquí vamos a ver apagado este indicador. O sea, esto es básicamente para manejar eso. Y pues el botón de emergencia sí lo tenemos directo al indicador, pues cuando él se activa, pues debe activarse también el indicador de que el paro de emergencia está en funcionamiento. Esa es la primera parte de la interfaz gráfica que tenemos acá. Esa es la primera partecita. Entonces ahora vamos con el despalillado. En el despalillado, pues ya se había explicado esta parte. Tenemos dos medidores, dos controladores, y esa sección del código es toda esta que tenemos acá. Es esta sección. Bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos nuevamente un controlador lógico. Acá lo tenemos al inicio. Tenemos un controlador para la parte lumínica, los indicadores lumínicos más bien. Ese vendría a ser el término. Tenemos entonces acá el botón de proceso, que en este caso pues vendría a ser como nuestro valor de activar y desactivar todo el proceso a través de un 1 o un 0. Recuerden que si tenemos un 1 aquí a la entrada de una AND de dos entradas, todo lo que aparezca en la otra entrada se verá reflejado en la salida. Acá tenemos entonces esta sección que pues en el video de la interfaz gráfica y la simulación se habla de que no debería existir. Esto realmente se hizo fue como para mostrar o más bien simular una falla de atascamiento en cualquiera de los dos cilindros. O sea, podemos hablar de que con una falla o con la otra podemos indicar a través de este elemento lumínico que hay un atascamiento en el sistema. Y pues aquí tenemos un negador para que este valor que nosotros tenemos acá, el valor que llega aquí de la salida de esta OR, lo podamos ver en esta compuerta AND pero invertido. Listo. Y aquí abajo tenemos los elementos de control de la velocidad de los cilindros. Estamos hablando de que el sistema cuenta con dos cilindros, un cilindro y un eje. Un cilindro principal, dentro del cual viene un eje de tipo axial o concéntrico para poder hacer el proceso de despalillado de los racimos de las uvas.
Tenemos acá entonces dos controles, uno para la velocidad del cilindro, otro para la velocidad del eje axial, y tenemos acá una variable de tipo local que corresponde al botón del proceso. Bueno, esta primera parte, pues como les comentaba hace un instante, va a controlar estos indicadores lumínicos, pero pues también tiene esta variable, perdón, este control que tenemos acá, que es el que inicia y detiene el proceso. Tiene una variable local aquí abajo, la cual pues también nos va a indicar si los valores que tiene en ese momento, la velocidad del cilindro, la velocidad del eje axial, debería pasar a los controladores que nos muestran la velocidad. Aquí tenemos entonces que este es este control, este otro control está aquí en la interfaz gráfica, y pues estos botoncitos, como ya habíamos hablado hace un instante, son los encargados de hacer la simulación de la falla. Esto pues obviamente está así, no va a ningún tipo de comunicación ni está controlando ningún tipo de actuador o sensor, pues porque pues la idea es que esto sea una simulación, ¿no? Esto es una simulación, no tenemos finalmente nada sobre qué intervenir las señales. Bueno, llegamos entonces acá a este punto. Esto es una estructura tipo case, falso o verdadero, lo que pues comúnmente en los otros tipos de lenguaje de programación se conoce como un if, una toma de decisiones, donde si la variable entrada es verdadera, pues va a ejecutar todo este código que está dentro de este secuenciador plano o flat sequence, ese que tenemos acá, ese que tiene la forma como de una cinta de película, y en caso de que sea falso, pues no va a ejecutar absolutamente nada. Aquí tenemos el case vacío. Entonces, en el caso de que sea verdadero, entonces vamos a mirar qué sucede. En este proceso, que es el de prensado, enfriamiento y clarificación, tenemos de igual manera un botón de inicio de proceso. ¿Sí? Este botón de inicio de proceso está conectado a un indicador. Aquí está. Se enciende cuando inicia el proceso y se apaga cuando el proceso sencillamente no está funcionando. Aquí tenemos un medidor de temperatura, el cual va a permanecer a 10 grados. ¿Sí? Esta se supone que es una temperatura constante, lo cual la permite algún tipo de equipo de enfriamiento, chiller, bueno, cualquier tipo de elemento que sirva para enfriar líquido dentro de un tanque. Y vamos entonces a mirar, esta es una de las rutinas que les dije que iba a explicar una vez y pues no la seguiría explicando porque se repite mucho dentro de todo el código. Bueno, este es un tipo de estructura, este es un while, tipo while, un ciclo repetitivo, el cual tiene en su interior un shift register o un registro de desplazamiento, que es este que está acá. Este solito que está acá, este que está en naranja, el cual conecta al otro extremo del ciclo repetitivo. Aquí vemos que están en línea punteada los dos extremos del shift register. ¿Qué es lo que hace este shift register? Él arranca con un valor inicial en 0 y a medida que se va ejecutando cada iteración o cada vez que pasa una acción en el ciclo repetitivo, él lo que va a hacer es a un contador sumarle 1 y retroalimenta ese conteo, es decir, para que él arranque a contar desde 0 hasta un valor determinado. Ese valor determinado en este caso viene siendo el valor de la presión de la prensa. Entonces él debe contar hasta cierto número de veces para poder parar el proceso. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos acá un elemento que es un temporizador. ¿Sí? Si este temporizador no existiera, ese ciclo repetitivo se ejecutaría tan rápido que sería imperceptible para nosotros. No veríamos en qué momento se ejecuta. Este elemento trabaja en milisegundos. Aquí tenemos que él tiene un periodo de 200 milisegundos, es decir, cada 200 milisegundos permite que se ejecute una iteración dentro del ciclo repetitivo. Ese conteo lo vamos a llevar acá a un divisor sobre 10. ¿Con qué fin? Se supone que la temperatura, que es este medidor que tenemos acá, llega hasta 5 bares, pero el proceso lo va a llevar solamente hasta 2 bares, no lo va a llevar más allá. Entonces, para poder visualizar bien ese proceso,
La idea entonces es que ese valor que nos entrega el contador dividido en 10 lo ingresemos aquí al medidor. La idea es que cuando el conteo llegue a 2, ese conteo en decimal llegue a 2, o sea, vendría a ser realmente como 20 para el ciclo repetitivo. Tomamos 20, lo dividimos en 10, nos da 2, que son los 2 bares que tiene como presión límite el proceso. Cuando eso se cumpla, que sea mayor o igual a 2, entonces sencillamente pues aquí se produce el paro del ciclo repetitivo. Aquí esta es la condición para que él se detenga, esta. Y tenemos un elemento negador, que es el que en caso de que esto no se cumpla, que esta condición que tenemos acá, no se cumpla, esto mantenga encendido, quiere decir que está en proceso de extracción del jugo de las uvas. Y en caso de que esto se cumpla, sea verdadero, pues al negarlo sea falso y este se apague, indicando pues que hemos llegado al final del proceso. En la parte de abajo tenemos acá una variable local que viene de un control que se llama el intercambiador. En este caso es un tanque, aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer aquí en este caso es simular el llenado del tanque. Vamos a decirle a él que se vaya llenando por cada 0.5, pues para ver que el tanque no se llene tan rápido. Y pues esta sección que tenemos acá es la que se va a ejecutar cada 200 milisegundos y nos va a simular que se va a llenar el tanque. Bueno, eso entonces en cuanto al primer código del secuenciador. La otra parte, la otra rutina dentro del secuenciador que tenemos es este otro while, el cual lo que va a hacer es simularnos que la aguja del control del medidor, de este medidor que tenemos acá, este control, va a simular el descenso de la aguja. Aquí colocamos un retraso de 50 milisegundos. ¿Cuál es la idea? La idea es que la aguja se vea bajar. Les repito nuevamente que si este ciclo repetitivo no le colocamos una pausa entre iteraciones, va a ejecutarse tan rápido que vamos a ver caer la aguja bruscamente. O sea, aparecería en 2 bares y en el siguiente instante aparecería nuevamente en 0. Entonces esta sección lo que hace es eso, nos simula el descenso de la aguja nuevamente a los 0 bares. Acá en la siguiente, este siguiente código que tenemos acá en el secuenciador pertenece a el proceso de llenar un tanque y desocupar otro, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Esto va a suceder cuando se cumpla esta condición, que el tanque intercambiador sea igual al 100%, o sea que esté lleno. Si esto se cumple, que el tanque intercambiador esté lleno, ejecute lo que está dentro de este case. Si no se cumple, pues sencillamente no va a ejecutar nada. Entonces cuando este intercambiador esté lleno, va a hacer el mismo proceso que explicamos hace un momento. Aquí en este caso, por ejemplo, no se utilizó un shift register, sino que se utilizó un ciclo repetitivo con un contador interno que tenemos acá. Este ciclo repetitivo tiene un contador de iteraciones. Ese contador de iteraciones fue el que utilizamos para decirle entonces que cuando llegue al 100% o cuando llegue a 100 el conteo, detenga ese ciclo repetitivo o se detenga a él mismo. Y aquí vemos entonces en esta sección, vemos acá cómo mientras el tanque de almacenamiento se va llenando, el intercambiador se va desocupando. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos en este punto un elemento que va sumando 1 a 1 por cada iteración, es decir, va sumando de 1 en 1, y aquí tenemos 1 que va restando de 1 en 1. Entonces esta otra parte del sequence flat lo que nos está mostrando es que un tanque se desocupa y el otro se llena. Listo. Cuando nosotros tenemos acá entonces que ya el tanque de almacenamiento está lleno, ya el intercambiador lo tenemos desocupado, si eso se cumple, que el tanque de almacenamiento está lleno, va a ejecutar lo que tenemos acá, que son simplemente apagar dos indicadores, este false o este falso. Lo que hace es apagar este control de tipo booleano, que es un indicador lumínico. Aquí lo encontramos, ahí está. Se va a apagar indicando que la bomba pues dejó de funcionar, la que está llevando el fluido, el mosto de un tanque al otro. Y este del proceso on-off
también se va a desactivar. Este es el control del botón. Quiere decir eso que aquí terminaría el proceso. ¿Por qué termina el proceso? Porque simplemente lo que hacemos ahí es algo de temperatura, descender la temperatura y llevarlo de un tanque al otro para continuar con los siguientes procesos. Acá pues continuamos con el secuenciador plano, el sequencing flat. Y aquí lo que hacemos es este tanque de almacenamiento, algo que se explicó bastante y se hizo mucho hincapié en la explicación de la interfaz gráfica, es que los tanques que se ven de una pestaña a la otra deberían ser en algunos casos el mismo. Por ejemplo, acá en este caso el tanque de almacenamiento es este, ¿sí? Pero pues como explicábamos que habíamos hecho la interfaz gráfica así por el tema del tamaño de la pantalla, para el siguiente caso o para el siguiente proceso, esta otra variable indica otro tanque, pero esta tanque de almacenamiento, o sea, la del siguiente proceso, pero se supone que debería ser el mismo tanque en la realidad. Entonces lo que hacemos, la última parte del secuenciador, lo que hacemos es pasar el valor que tiene el tanque de almacenamiento, ese valor de lleno, pasárselo a otro tanque en otro contenedor, pues para poder continuar el proceso y que sea transparente que el tanque está lleno. Bueno, continuamos con la parte del centrifugado. Este código sí es un poquito similar al anterior en cuanto a el de llenar y desocupar el tanque. Bueno, entonces iniciemos acá con la primera parte. Tenemos unos controladores numéricos y una parte lógica. ¿Cuál es la idea con esto? La idea es que no vayamos a iniciar el proceso sin haberle puesto valores, por ejemplo, al porcentaje de la levadura y a la velocidad que se debe hacer el proceso de centrifugado. Sencillamente con esta sección lo que hacemos es verificar que los valores que se encuentran en los controles numéricos sean mayores a 0, es decir, que el usuario haya ingresado algún valor. Deben cumplirse las dos condiciones a través de esta compuerta lógica y cuando eso se cumpla, estamos utilizando acá una propiedad de nodo de un control. ¿Qué es una propiedad de nodo? ¿Qué es un nodo? Más bien, un nodo es un control y cada control tiene unas propiedades. Las propiedades son características de cada control. ¿Qué es una característica de un control? Por ejemplo, el color, si está habilitado o deshabilitado, como en este caso, el tamaño, la ubicación dentro de la interfaz o el contenedor en el cual lo tengamos. Entonces acá lo que tenemos es un control de nodo en el cual a través de unos números, en este caso por ejemplo el 2, lo que hace es al control de nodo de deshabilitarlo, decirle que se active, o sea que este botón que tenemos acá en proceso on, que es este mismo, ¿sí?, se desactive o se apague, ¿sí?, o mantenga desactivado. Pero en el caso que se cumpla esto, que los valores de los contenedores numéricos sea diferente de 0, es decir, el usuario ingresó un valor diferente, sea verdadero y el valor 0, que es el valor por defecto, hace que este botón quede activo. Eso es como una forma de validación que el proceso se va a hacer correctamente, ya que se requiere la velocidad del centrifugado y se requiere el porcentaje de levadura para el proceso de fermentación. Este botón a su vez está conectado directamente pues a una estructura tipo case y está también conectado a un indicador booleano tipo piloto o LED, es una señal lumínica, aquí está, aquí abajo, ¿sí? Él se enciende entonces cuando el botón de proceso esté activo. Volvemos nuevamente aquí a la estructura case. En la estructura case lo que tenemos es que si esa condición se cumple, ejecute todo este código que tenemos acá dentro de la estructura case. Si no se cumple, pues sencillamente no va a hacer absolutamente nada, como podemos observar. Y volvamos nuevamente entonces a lo que debe de hacer. Bueno, hay algo que no he dicho, algo que no se ha explicado, y es realmente para qué sirve un secuenciador plano o un sequencing flat. Lo que permite es ejecutar en un orden estructuras de código. Normalmente la característica de este lenguaje de programación tipo B o lenguajes de programación gráficos es que se ejecuta en paralelo todo lo que esté fuera de un contenedor. En este caso, por ejemplo, si yo lo tengo dentro de un contenedor que sea diferente a un secuenciador plano, se va a ejecutar
todos los códigos que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, el temporizador, el del centrifugador, todos estos códigos se van a ejecutar al mismo tiempo y no se van a ejecutar en secuencia. Entonces esta estructura se llama secuenciador flat o secuenciador plano, y lo que hace es eso: primero se va a ejecutar esta, que es la del temporizador, después se va a ejecutar esta otra, y así sucesivamente hasta que llegue al final de toda la secuencia. Entonces aquí tenemos, dentro del proceso hay que hacer una espera de 24 horas. La primera parte es esta, la vamos a simbolizar la vamos a representar o simular más bien con una estructura repetitiva, es un tipo for, el cual le vamos a decir que arranque desde 24 y que una vez llegue al valor de 24 horas, ¿sí?, se detenga. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer cada segundo. Aquí tenemos nuevamente el elemento temporizador que vamos a utilizar como pausa. Habíamos dicho que trabaja en milisegundos, 1000 milisegundos es un segundo. Entonces él va a simular el proceso de las 24 horas. Mejor dicho, el proceso de 24 horas durará 24 segundos. Bueno, vamos al siguiente punto, la siguiente secuencia, que es esta. Pues esta parte ya es entendible para nosotros. Es desocupar un tanque y llenar otro a través de un ciclo while hasta que se cumpla la condición de llenado o de 100% en los tanques. En este caso será el tanque centrifugador el que nos diga cuando ya esté lleno y cuando se debe detener el proceso. A la par de eso tenemos entonces acá otra propiedad de nodo. Esta propiedad de nodo sí a simple vista no es tan entendible. ¿Para qué sirve esto? Pues nosotros quisimos especificar que el mosto se ha transformado a través de un proceso de fermentación durante 24 horas, a través de la adición de una levadura. Para eso entonces lo que hicimos fue tomar una propiedad de nodo que se llama fill color o color de llenado, y a través de un valor un valor decimal, que es ese valor decimal lo que hace es cambiarnos el color del llenado. Es decir, cuando el tanque se llena, trae un color, y cuando ya está lleno, cuando el líquido viene del tanque de almacenamiento trae un color. Cuando el centrifugador se llena, que ya está allí con la levadura adicionada, cambia de color. Esta estructura de acá, esta que tenemos acá, es la que nos cambia el color para darnos ese efecto de que se transformó el mosto en algo más. Aquí nuevamente pues tenemos un proceso de llenar y desocupar un tanque. En este caso es solamente de desocupar un tanque. Aquí tenemos un -1, nos indica que vamos a reducir lo que hay en este tanque, que es el tanque de la levadura. Quiere decir que esta estructura que tenemos acá lo que va a simular es que vamos a agregarle la levadura al mosto. Y la siguiente rutina en el secuenciador es esta que tenemos acá. Simplemente lo que va a hacer es indicar que la bomba 2, o sea la bomba que está aquí, que es la que nos mueve el fluido de la levadura, asumimos que la levadura en este caso era un caldo de bacterias de tipo líquido, o más bien un líquido, y él baja a través de esta motobomba, y cuando esta motobomba se desactiva, pues obviamente es porque ya el tanque, o más bien la motobomba ha entregado el porcentaje que se programó en este control, ya lo ha entregado al proceso para el centrifugado. Entonces este solito, acá, perdón, estaba por donde no era, acá, este solito lo que hace es indicarnos que la bomba paró. Acá tenemos un proceso muy similar al proceso de llenado, pero aquí lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de llenar un tanque, lo que vamos a decirle a él es que lleve el medidor de revoluciones por minuto a un valor que fue programado en este control que tenemos acá, que está aquí desde el principio, pero acá lo estamos involucrando en esta rutina a través de una variable local. Aquí está, y cada incremento de revolución por minuto lo va a hacer cada 10 milisegundos. Acá tenemos el elemento temporizador con su valor de temporizado. Acá tenemos nuevamente otro elemento. Este elemento también nos va a cambiar de color el llenado del tanque. Esta es una propiedad de nodo como lo habíamos indicado inicialmente. Acá tenemos la rutina contraria a la de acelerar el motor del
del tanque centrifugador. Acá lo que tenemos es el descenso. Es igual, aquí inclusive lo estamos bajando un poco más rápido, lo estamos haciendo cada 5 milisegundos, pero estamos descendiendo el valor que alcanzó el medidor hasta llevarlo a 0. Eso es lo que estamos haciendo con esta parte de la simulación. Y acá, obviamente, pues se ha terminado el proceso, desactivamos automáticamente el botón de inicio de proceso y este valor del centrifugador, ¿sí? Este tanque está aquí en este proceso, fijémonos bien, aquí dice centrifugado, se lo está pasando a otro control que está en otra pestaña que se llama tanque centrifugador, nuevamente con el fin pues de dar la sensación de que estamos hablando en todo momento del mismo tanque. Para el caso de programación, pues aquí estamos hablando de controles distintos, pero pues la idea es simular que es el mismo tanque. Listo, con esa parte entonces terminaríamos el proceso de centrifugado y vendría el proceso ahora de fermentación y decantación. Este es la parte donde hay más código, es la parte más compleja en cuanto a elementos. Aquí vemos todo lo que tiene, vamos a ver cómo funciona esta parte. Listo, nuevamente pues tenemos acá un elemento para la validación de que no vamos a iniciar el proceso sin antes haber hecho la adición de los químicos para, valga la redundancia, el proceso que se va a realizar. En el momento en que eso sea cierto, que ya tengamos puestos los porcentajes de cada uno de los químicos, pues será verdadero y él nos dirá entonces con este 0 que queda habilitado el botón. ¿Cuál botón? El botón de iniciar el proceso. Es decir, nosotros arrancamos la simulación y ese botón está desactivado. Hasta que no pongamos los valores de los químicos que se van a utilizar para la fermentación y decantación, no puede iniciar el proceso. Eso es lo que nos quiere decir eso. Y en caso de que esto no se cumpla, vamos a ver por falso, aparece un 2. Ese 2 es el valor de deshabilitado. Entonces no podríamos iniciar el proceso porque el botón está deshabilitado. Y tenemos el botón nuevamente vinculado también a un indicador. Aquí está. Cuando el proceso arranca se enciende el indicador. Tendríamos un valor de verdadero para este case. Ese valor de verdadero para el case entonces lo que me indica es que una vez se cumpla la condición de que tenemos los valores para los químicos que se van a utilizar durante el proceso y se ha iniciado el proceso a través de este botón, ese verdadero, hará que se ejecute todo este código que tenemos acá, que es un poquito extenso, todo lo que tenemos acá. Aquí vemos por fuera inclusive unos controles que no están vinculados a nada. Ahorita miramos por qué están así y nos vamos a dar cuenta que sí están trabajando. Bueno, entonces miremos ya el código, cómo se desarrolló. Entonces nuevamente, pues si están verdaderos se ejecuta todo esto, si no pues no va a hacer absolutamente nada. Listo, entonces venimos acá. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí hay que ver algo. Todos los elementos que estén por fuera, bueno, básicamente son estos de aquí abajo. Vamos a tomar como punto de referencia esta primera secuencia. Todo lo que esté por fuera de un contenedor o de un control, en este caso estos elementos, estos controles que acabo de seleccionar están por fuera de este ciclo repetitivo tipo while. Todo lo que esté por fuera, una vez la ejecución del programa llegue a este secuenciador, lo primero que va a hacer es ejecutar lo que está por fuera. Es decir, primero se va a ejecutar lo que tengo ahí señalado, se van a ejecutar primero estos controles y una vez termine de ejecutarse eso, arranca con los controles que tienen código interno. Es decir, lo primero que se va a ejecutar es esta sección de acá, donde, bueno, todo esto realmente se va a ejecutar en paralelo, ¿no? Esa es una de las diferencias de este lenguaje con un lenguaje escrito, en el cual se lleva una secuencia línea a línea. Aquí no, aquí se ejecuta esto al tiempo, donde esta bomba se va a encender. Este centrifugador le va a pasar el valor, más bien este tanque centrifugador. Des en cuenta de algo, aquí este nombre dice T.centrifugador, es diferente a este otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este valor de tanque centrifugador se lo está pasando a esta otra variable. Es decir, aquí estamos garantizando que el tanque va a aparecer lleno. El tanque que se llenó en el proceso anterior, aquí va a aparecer lleno en el siguiente proceso.
Y el indicador que tenemos acá de tapa abierta se va a encender, va a indicar que la tapa está abierta dentro del tanque y esta otra estará cerrada. Bueno, en la segunda etapa, o más bien en la segunda secuencia, tenemos lo siguiente. Recuerden que se ejecuta primero lo que está por fuera de las estructuras de control o contenedores. Se va a ejecutar primero esto. Quiere decir que este indicador se va a apagar. Quiere decir que la bomba va a dejar de funcionar. La bomba que nos lleva el mosto. Bueno, no recuerdo si aquí ya se puede llamar vino, pero el líquido que tenemos en este tanque lo va a enviar a este otro tanque. Se apaga, ya lo envió todo. Es decir, se desocupó el tanque centrifugador y se llenó el tanque de fermentación. Cuando eso suceda, entonces pues eso se va a encender para decir que la bomba ya terminó el proceso. Entonces se apaga la bomba. Acá ¿qué tenemos? Recuerden que se ejecutan al tiempo todos los controles. Entonces se va a ejecutar este primero que tengo acá, se va a ejecutar este otro, todos se van a ejecutar al mismo tiempo. ¿Qué están haciendo ellos? Vamos a mirar, bentonita, tiamina, fosfato, esos tres primeros hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es tomar un valor de la caja de control que tenemos acá, esta, donde indicamos el porcentaje de cada uno de los químicos que necesitamos para el proceso. Entonces, ¿qué hace? Simplemente el que hace, toma este valor y lo va a restar, se lo va a restar a la bomba, perdón, a la bomba no, al tanque que tenemos acá. Este es el tanque de bentonita, ahí lo tenemos, ¿sí? Este otro tanque que está aquí abajo será el de tiamina. A ver el mouse, por favor, ahí. Este otro tanque, este otro control es este otro tanque. Nos va a dar la impresión entonces de que cada uno de esos tres tanques se va a ir desocupando lentamente en un periodo pues de 100 milisegundos. Se va a ir desocupando porque se está adicionando, o desocupando no, llega hasta un punto, no se desocupa a no ser que le digamos que el 10%. Irá bajando el nivel hasta el punto que le hemos programado a cada uno de los químicos. Entonces estos tres ciclos repetitivos hacen exactamente lo mismo, y es bajar el nivel de cada uno de los tanques de los químicos, dándonos la sensación de que pues ha entregado un porcentaje de su valor lleno al siguiente tanque. Y este otro que tenemos acá, este otro ciclo repetitivo, lo que va a hacer es sumar lo que pierden los otros tanques, se lo va a sumar al tanque de fermentación. Esto pues nos pareció bastante interesante porque salimos de un 100% de un tanque. Es más, si le damos doble clic a este tanque, aquí nos damos cuenta que a diferencia del de arriba, que estaba al 150%, este está al 200%. Quiere decir que tiene capacidad para recibir lo que descarguen los otros tres tanques. Es decir, lo máximo que podría llegar a ver en este tanque sería un 150% del centrifugador. ¿Por qué 150? Porque en el proceso anterior el valor máximo que se podía agregar era un 50%. Y aquí veníamos con un 100%. 100% más 50, 150%. Acá 150% más lo máximo que pueden descargar estos tanques, que es un 30%, sería un 180%. Y pues le damos acá un 20% de más al tanque de fermentación. Entonces lo que hace este último ciclo repetitivo es incrementar al tanque de fermentación. Esto lo hace en una escala un poco más pequeña. Aquí estamos hablando, bueno, de hecho todos lo hacen en la misma escala, 0.1. Lo que pasa es que como estos tanques del fosfato, la tiamina y la bentonita son tanques más pequeños, estamos hablando de un 10%, al hacerlo a la misma velocidad con la que se incrementa el valor en el tanque de fermentación, daría la impresión de que esos tanques se desocupan más rápido. No, es la misma velocidad, lo que sucede es que la capacidad es distinta. Entonces, para ver subir este tanque de fermentación no es como tan perceptible como el descenso de nivel en los tanques anteriores. Bueno, continuamos con este que está acá. Este elemento que tenemos acá se encarga de mantener, o más bien de mostrar que el fluido que llegó a ese tanque llegó a una temperatura de 25 grados. Aquí lo vemos a 250 grados,
Perdón, a 250 y no 25. La idea era simular que el tanque ya estaba a temperatura ambiente, que ya la temperatura se había elevado. ¿Por qué 250? Porque si lo hubiéramos hecho de uno en uno, veríamos descender la temperatura muy rápido. Entonces lo que se hizo fue simplemente trabajar con un valor más grande para que este indicador de temperatura que tenemos acá, que es de tipo digital, nos pudiera mostrar valores decimales. Entonces acá lo que hacemos es contar desde 250 hasta 135, porque hasta ahí el proceso nos dice que la temperatura debe mantenerse entre 13.5 y 17.5, si mal no recuerdo. Entonces lo llevamos hasta el valor límite de ese set points, dentro de los cuales debe mantenerse la temperatura. Lo llevamos hasta ese valor, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué lo llevamos hasta ese valor. Descendemos la temperatura a través de este ciclo repetitivo, ¿sí? Lo vamos a hacer de una forma de 0.1 en 0.1, ¿sí? Aunque aquí no es como tan fácil de apreciar, ¿sí? Realmente eso es lo que está haciendo. Cuando aquí le decimos que divide en 10, es tomar ese valor de 250, por ejemplo, que es el valor donde arranca. 250 dividido en 10, pues es 25. Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso, mostrar el descenso de temperatura de una forma como más suave, y no que salte de grado en grado y de una forma rápida. Y pues habíamos hablado, aquí se me escapó, lo que se ejecuta inicialmente es esto. Antes del ciclo repetitivo que acabo de explicar, lo que se ejecuta es lo que acabo de resaltar. ¿Qué sucede? Pues se enciende el elemento enfriador, la bomba 3 se apaga. Miremos quién es la bomba 3. La bomba 3 es la de la ventonita. De igual manera también se apaga la bomba 4, vea, la de la tiamina. Y por aquí vemos que se apaga, perdón, la bomba 4 es la del fosfato. Esta otra bomba que tenemos aquí es la de la tiamina. Vemos entonces que las bombas que envían el líquido de los químicos para el proceso se apagan, y ahí sí empieza entonces el enfriador a bajar la temperatura. En el siguiente proceso lo que tenemos es que una vez el ciclo repetitivo se haya ejecutado, una vez esto que tenemos acá, que es el enfriador, haya llegado a los 13.5 grados, va a pasar a la siguiente parte del secuenciador, que es apagar el enfriador. Eso es lo que está sucediendo acá. Y viene al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto que tenemos acá es nuevamente esto que dice proceso de fermentado. Es un indicador lumínico, ahí nos lo muestra. Se enciende con este true y empieza a ejecutarse este ciclo repetitivo tipo for que tenemos acá, que va a ser un total de 15 iteraciones. Y aquí vemos algo interesante. Vemos este elemento, este control, lo que hace es generar números aleatorios. ¿En qué rango? Entre 13.5, aquí hay un detallito, y no es 14.5 sino 17.5. Bueno, igual manera la rutina ejecuta lo que debe, pues está acorde con lo que se busca, solo que aquí hay un set point que está 3 grados por debajo. Pero bueno, la idea es que se mantenga entre 17.5 y 13.5 el valor de la temperatura. Esto lo que nos va a simular es el proceso en el cual el sistema de enfriamiento va a mantener la temperatura dentro de ese rango. Nosotros sabemos que controlar temperatura, por ejemplo en este caso lo que haría sería bajarla, apagar el enfriador. Una vez la temperatura tienda a salirse del set point superior, pues se enciende nuevamente para mantenerlo. Y pues también sabemos que hay controladores de temperatura, por ejemplo tipo PID, los cuales pueden manejar ese tiempo, o más bien ese periodo de encendido y apagado, de una manera más precisa. Pero pues aquí ese efecto es de simulación, lo trabajamos así directo con este generador de números aleatorios. Bueno, pasamos a la siguiente parte del secuenciador, en el cual recuerden que se ejecuta lo que está fuera de los controles y fuera de los contenedores. En este caso se va a ejecutar estos tres junto con este otro que tenemos acá, es decir, la bomba 5 se enciende. Miremos quién es la bomba 5. La bomba 5 está aquí, es la que nos
va a inyectar el gas carbónico al tanque de fermentación, ya miramos eso. Y tenemos acá el indicador del fermentado que se apaga, la tapa abierta que pues, nos estaban diciendo que el proceso se hace con la tapa cerrada, la tapa abierta se cierra o se apaga y se enciende el indicador de que la tapa está cerrada. Eso es lo que sucede acá. Y lo que sucede en este punto es la misma rutina de desocupar un tanque, solo que aquí lo que vamos a hacer es disminuir la presión. Pues no nos dieron valores para el manejo del gas carbónico, lo hicimos a través de PSI o libras de presión por pulgada cuadrada. Y aquí lo que hacemos es partir de 100 libras y empezar a descender hasta un valor de 75 libras. Se asumió ese set point por lo mismo, no nos habían dado valores. La guía en ese sentido fue muy abierta, nos dijo pueden asumir los valores que ustedes requieran. Entonces, así lo asumimos. Una vez el gas carbónico o el CO2 que está en este punto se inyecta a este proceso, pasamos al la siguiente parte del secuenciador, en el cual esta bomba que tenemos acá, bomba 5, bueno, realmente aquí no debería ser bomba, esto es una electroválvula. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, en la parte donde se explicó la interfaz gráfica, se hablaba de que era una electroválvula, al igual que estos indicadores que tenemos aquí arriba en la bentonita, en la tiamina y en el fosfato. Bueno, esto es una electroválvula y continuamos acá. Aquí tenemos una estructura, un ciclo repetitivo. Este es nuevamente un while. ¿Por qué se trabajó con el while? Porque el while pues tiene este botoncito para parar, ¿sí? El for también se puede utilizar, lo que pasa es que de pronto la programación ya es un tanto diferente y pues la verdad se nos facilitó más trabajar con este control, era como un poco menos complejo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es el descenso de la temperatura. Aquí es el mismo proceso que el desocupar un tanque, que el bajar la presión. Aquí lo que vamos a hacer es bajar temperatura, ¿sí? Con la diferencia que aquí vamos a encender un enfriador. ¿Cuál es la idea? La idea con esto es, dentro de la investigación que se hizo, veíamos que para el transporte y almacenamiento de los vinos se manejan temperaturas más o menos como entre 3 y 7 grados. Entonces lo que hacíamos acá era asumir que se descendía la temperatura. La guía de igual manera en algún punto nos hablaba de que la temperatura descendía, no indicaba cuánto, pues se asumió los valores que encontramos dentro de la investigación y lo bajamos entonces hasta una temperatura de 6 grados. Este 6 que está aquí nos indica es que baja hasta esos 6 grados. Y la última parte del secuenciador es se desactiva el botón del proceso. Este tanque de fermentación que tenemos acá pasa el valor al tanque del siguiente proceso que tenemos acá, ¿sí? El enfriador también se apaga. Este valor de este medidor de temperatura que tenemos aquí pasa a otro medidor de temperatura en el siguiente proceso, que está acá, para indicarnos con qué temperatura pasa el fluido de un proceso al otro. Recuerden que es el mismo tanque, pero para efectos de programación se hizo así. Bueno, aquí abajo les contaba hace un instante que tenemos estos controladores que no están vinculados a nada. Sí están vinculados. Lo que pasa es que se requiere llamarlos muchas veces y hay puntos donde el espacio es muy reducido, como por ejemplo acá. Aquí vemos la bentonita, aquí vemos la tiamina, y aquí vemos el fosfato. La idea era hacer el código pues un poco reducido, ¿no? Hacerlo un poco pequeño pues para poderlo entender de una manera más fácil. Esto es como más como para mejorar el aspecto visual del código. Sí están vinculados, solo que se vinculan a través de variables locales. O sea, en vez de colocarlos aquí, lo que hacemos es colocarlos acá afuera y se vinculan a cada punto del proceso por medio de variables locales para ahorrar un poco de espacio, por decirlo así, sobre todo en esta sección que es tan larga, ¿sí? Para que no se viera como tan grande esa parte. Bueno, pasamos al siguiente proceso, que es la filtración media.
Aquí lo que hacemos es manejar presiones, ¿no? Aquí tenemos entonces este regulador de presión, que lo tenemos aquí a la entrada. Nos están hablando que para poder filtrar el fluido hay que hacerlo a presión a través de un filtro de discos horizontales. Pues obviamente para poder hacerlo de una manera más eficiente hay que generar presión para que el fluido pase más rápido. Entonces lo que hacemos acá es sencillamente agregar una presión, ¿sí? No nos indican por medio de qué, pues, pero asumimos que es un compresor de aire normal en el cual se agrega una presión. Esta otra parte, acá este otro control, es simplemente, bueno, este es el que nos muestra la presión que hay, pero hay un control, este control que tenemos acá, este control. En el proceso real no debería existir. Lo que debería haber en reemplazo de él es un sensor de temperatura, perdón, de presión. ¿Cuál es la idea? La idea es que este tanque se le inyecta una presión para que el líquido fluya a través de este filtro, sea decantado de residuos sólidos que persistieron durante el proceso de la fabricación del vino. Para que eso suceda, pues hay que inyectar presión, y en este otro tanque, que es el de almacenamiento ya final antes del embotellado, acá en este punto, la presión debe ser un poco menor, ¿no? Obviamente, pues si aquí ejercemos una fuerza para que el fluido pase a través del filtro, el filtro ejerce una fuerza en la cual la presión se va a ver reducida, porque pues es el paso del fluido a través de los filtros va a hacer que se reduzca esa presión o se vea reducida esa presión a este lado. La lógica que aplicamos en este punto es que si la diferencia de presión entre el tanque de fermentación y el tanque de almacenamiento es superior a 10 psi, quiere decir que esta presión aquí se bajó mucho y esta presión aquí aumentó demasiado. ¿Por qué? Porque muy probablemente hubo un atascamiento en el filtro, porque el filtro se pudo haber colmatado, se pudo haber ya por efecto de mucho uso, se pudo haber taponado, y pues obviamente el fluido no va a pasar a la misma velocidad ni con la misma presión va a llegar al otro tanque. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, este ya es un poco más pequeño, lo que hacemos es simular esa presión en el tanque 2 para poder generar una falla o poder simular una falla. Lo hacemos con este control, o aquí lo llamé medidor, pero realmente debería llamarse era regulador de presión. Listo. Tenemos acá esta parte del proceso, el cual pues funciona exactamente igual que en los anteriores, con una variante. Aquí tenemos una variable de control, una variable local, la que me indica que si la presión, esta presión que tenemos acá, o sea, la presión con la que se va a desplazar el líquido del tanque de fermentación al tanque de almacenamiento es 0, pues sencillamente no inicia el proceso. Eso es lo que está haciendo esta sección. Que si esto es verdadero, esta parte acá es verdadero, pero si la presión es diferente de 0, pues no ejecute. Aquí tenemos entonces una estructura tipo case, en la cual si es verdadero ejecuta esta parte del código, esta sección. Si no, pues no va a hacer absolutamente nada. Y pues nuevamente tenemos acá nuestro secuenciador plano. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos un ciclo repetitivo dentro de este secuenciador. Tenemos entonces aquí que si él está revisando constantemente con cada iteración que si la diferencia de presiones entre los dos tanques es de más de 10, se encienda el indicador o la alarma de sobrepresión indicando que hay un atascamiento. Si eso sucede, entonces acá tenemos acá afuera tenemos nuestro indicador de presión. ¿Qué sucede con este regulador de presión? Obviamente, como ha variado la presión, hará que el sistema se detenga, o sea, se detiene el proceso de filtrado y apaga las bombas. Las bombas no, las electroválvulas, perdón, porque aquí sí ya tenemos presión y no movimiento por electroválvulas. Eso lo vamos a ver acá en esta otra parte del secuenciador. Bueno, entonces acá
tenemos entonces, se está ejecutando este ciclo repetitivo. Él está monitoreando constantemente la presión. Acá tenemos entonces una variable local que está vinculada con este control, este controlador que tenemos acá. Este control está vinculado con esta variable local. Podríamos haber tomado un hilo de acá y ponerlo aquí, pero pues la verdad no se entendería mucho qué está sucediendo ahí. Mejor vincularlo directamente con el nombre del control. Que cuando eso sea cierto, que la diferencia de presión ejecute esta parte de acá. Mientras sea falso, pues él va a estar ejecutando el llenado. Mientras él sea falso, o sea, mientras no haya una sobrepresión, vamos a tener un tanque desocupándose. Aquí lo tenemos. Vamos a tener un tanque desocupándose, que en este momento pues sería el tanque de fermentación, y tendríamos un tanque llenándose, que es el tanque de almacenamiento, o sea, el fluido pasando a través del filtro de un tanque al otro. Pero en el momento en que esto sea verdadero, que tengamos una alarma por sobrepresión, aquí es donde vamos a apagar las electroválvulas. Bueno, aquí dice bomba, pero fue por efecto de la programación que quedó así, el código quedó así. Aquí se apagaría entonces la electroválvula que va hacia el tanque de almacenamiento, y aquí se apagaría la electroválvula que viene del tanque de fermentación, suspendiendo el proceso. Y pues obviamente aquí se pararía el efecto de que un tanque se desocupa y el otro se llena. Solamente hasta cuando la diferencia de presión esté dentro de los 10 psi, vuelve nuevamente a verse el efecto de que un tanque se desocupa y el otro se llena. Aquí tenemos, en este punto, estaríamos mostrando constantemente las variaciones de presión. Bueno, realmente son estas dos líneas de código estarían mostrando la presión constantemente durante el proceso. Y aquí tenemos que cuando el tanque de almacenamiento ya esté lleno, detenga el proceso, detenga esta parte del secuenciador y pase a la siguiente. En la siguiente que tenemos, pues desactivamos el botón de que se inició el proceso, apagamos las electroválvulas. Nuevamente son electroválvulas, no bombas, porque tenemos una presión que es la que desplaza el líquido. Y aquí tenemos esta parte del código donde el valor de un tanque que está en un contenedor, aquí lo tenemos, el tanque de almacenamiento, ese valor se lo va a pasar a otro tanque en otro control para simular que se trata del mismo tanque todo el tiempo. Y terminaría este proceso de filtración media. Pasaríamos entonces al siguiente proceso. Bueno, este proceso, el de estabilización, ya aquí son un poquito más pequeños los códigos que hay entre los secuenciadores. Aquí ya hemos pasado la parte del código más grande. Aquí en la parte de la estabilización volvemos a tener lo mismo, el control, el botón que inicia el proceso con su respectivo indicador. Acá tenemos el cambio, aquí tenemos el cambio de un indicador. Bueno, el cambio de un indicador no, se verifica el estado de un control que es el de tartatro neutro. Es decir, aquí mientras no ingresemos un porcentaje de lo que necesitamos para el proceso, este botón va a estar desactivado. De hecho, ahí lo hemos desactivado. Aquí en la parte de la interfaz gráfica se observa mejor. Aquí lo que nos indica es que mientras tengamos un valor que sea igual o menor que 0, en el caso de que sea verdadero, tendríamos este botón desactivado a través de esta propiedad de nodo. En caso de que no sea así, lo que tendríamos es este botón de proceso on activado para poder nosotros interactuar con el control. Bueno, mientras esto se cumpla, pues va a ejecutar esta parte del código. Mientras no se cumpla, no va a ejecutar nada. Y en nuestro secuenciador tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la bomba 6. ¿Quién es la bomba 6? Mira, aquí la tenemos. Es la bomba que va a desplazar el fluido de este tanque hacia este otro tanque de almacenaje final a través de la tubería. Se enciende y tenemos el proceso nuevamente a través de un ciclo repetitivo. Aquí se ve
un poquito más resumido, ¿no? O sea, a medida que fuimos realizando los ciclos repetitivos de llenado y desocupado, a través del tiempo fuimos como mejorando y haciendo un poquito más óptimo el código. Y finalmente pues esta fue la forma como más sencilla, la cual evolucionamos de un proceso con muchos controles a un proceso de menos controles, pero hace la misma función. Entonces lo que tenemos es un tanque de almacenamiento desocupándose, un tanque de almacenamiento final llenándose, un control de tiempo, el cual cada iteración la va a suspender por 100 milisegundos. Y finalmente tenemos acá que cuando el tanque esté desocupado, aquí estamos hablando del tanque de almacenamiento, cuando esté desocupado, pare el ciclo repetitivo. Aquí lo hicimos al contrario, aquí ya no lo hicimos como lo habíamos hecho en los anteriores, que era mirando cuando el tanque esté lleno, ¿no? Aquí le demos la vuelta y sencillamente hasta que el tanque de almacenamiento se desocupe, se detiene el proceso. En la siguiente parte del secuenciador tenemos entonces que la bomba, miremos quién es esta bomba, la que viene del tanque, si no estoy mal, sí señor, esa bomba se va a apagar y esta otra bomba, que no tiene nombre, bueno sí tiene nombre pero no tiene un código que la diferencie, esta bomba que viene del tartatro neutro se va a encender, o sea que aquí empezamos el proceso de agregar el tartatro neutro para finalmente lograr la estabilización del vino. Aquí sí ya se puede llamar vino. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos nuevamente un ciclo repetitivo que es el que va a hacer que el tartatro neutro disminuya, nos va a generar el efecto de que el nivel del tartatro está disminuyendo. Aquí lo tenemos realmente, pues está en esta parte, acá. Bueno, es todo esto, ¿no? Porque aquí lo que hacemos es tomar el valor, dividirlo en 10 para que vaya, la escala sea de 0.1 en 0.1 y vamos agregando ese valor que va perdiendo un tanque, se lo vamos agregando al tanque de almacenamiento final. O sea que todo esto nos va a generar el efecto visual de que un tanque pierde nivel y el otro tanque gana nivel o aumenta su nivel. Y en la última parte de ese secuenciador final pues apagamos, desactivamos el botón. Estaba activado, ahora lo desactivamos, o mejor dicho, estaba prendido, ahora lo apagamos, este botón. Y la bomba que teníamos con el tartatro neutro que lo estaba inyectando se apaga, es decir, ya se detiene, ya llegó al valor que tenía que llegar. Y nuevamente el paso, acá tenemos esto, el paso del valor de un tanque a otro para generar el efecto de que continuamos observando el mismo tanque. Y venimos al último proceso, que es ya la parte del embotellamiento, el embotellado o el envasado. En esta parte pues la guía nos hablaba de básicamente todo el proceso es manual. Nos hablaban de que los operarios hacían el lavado de la línea de producción, hacían una máquina hace el lavado de las botellas, pero básicamente la parte donde se envasa finalmente lo hace un operario en sitio. Entonces, por eso es que este código es tan pequeño. Tenemos entonces el botón, el mismo proceso de todos, activar y desactivar el proceso. Si se activa el proceso, pues ejecuta lo que tenemos en la parte del verdadero, si no, no ejecutará nada. Y aquí tenemos lo siguiente. Este proceso que nosotros tenemos acá se va a ejecutar durante todo el ciclo, o mejor dicho, se va a ejecutar esta sección, esta otra sección, como si se tratase de un ciclo repetitivo. Es decir, ejecutamos la primera parte del secuenciador flat, la segunda, la tercera, y vuelve y se ejecutan la primera, la segunda, la tercera, hasta cuando se cumpla la condición acá de que tenemos llenas las 12 botellas. Una vez las 12 botellas se llenan, desactivamos el botón, que aquí lo teníamos en true, que ahora queda en false o queda en falso, y se desactiva el case, y pues al desactivarse no se va a ejecutar más el secuenciador plano. Pero bueno, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo siguiente: el tanque de almacenamiento final se va a desocupar poco a poco, va a ir bajando su nivel, y aquí lo estamos haciendo con una pausa de 100 milisegundos cada iteración, y vamos a hacer 10 iteraciones. Esto nos va a simular el llenado de una sola botella.
hace una pausa de un segundo, que es lo que tenemos acá en esta otra parte del secuenciador plano. Ahí va a ser una pausa de un segundo, simulando pues de que el operario retira la botella y pone la otra botella para iniciar nuevamente el proceso de llenado por parte del operario que está en sitio. Una vez, pues para efectos de la simulación, una vez se han llenado las 12 botellas, desactiva el botón del proceso y el proceso se detiene. Mientras esto no ocurra, pues vamos a tener un contador, un elemento que va a ir contando poco a poco cuántas botellas vamos llenando. Es decir, este controlador está vinculado aquí afuera con esta variable local. Bueno, en cuanto a eso, perdón, esto es ya la última parte del código. Ya con esto damos por explicado todo el código de programación, o con el que está programado el HMI que hemos presentado como solución o simulación para el problema propuesto en la guía. Entonces pues ya hasta aquí, no siendo más, tutor, compañeros, muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios, tutor.